Imaginemos por un momento una habitación. En el centro hay una silla y rodeando esa silla hay 5 radios enormes, todas encendidas a todo volumen. Claro, y cada una está sintonizada en una emisora diferente. Ruido estático, anuncios estridentes, debates acalorados, música altísima. Exacto. Llevan ahí años sonando sin parar. Quien se sienta en esa silla se ha acostumbrado tanto a ese nivel de ruido que, bueno, llega a convencerse de que esa cacofonía es sencillamente la vida normal. Cree que eso es la paz. Pero nuestra exploración de hoy se basa en un texto que pide algo radical. Hablamos de apagar esas 5 radios de golpe. Y lo que es más interesante, el texto advierte del terror absoluto que se siente cuando, de repente, se hace el silencio. Vale, vamos a analizar esto porque este documento, escrito por Juan de la Cruz, es un antiguo y profundísimo tratado clásico del siglo XVI. Funciona como un manual radical para alcanzar el máximo potencial de la mente y la paz absoluta. Y hay que aclarar algo desde el principio. Quien se acerca a este manuscrito buscando un consuelo rápido o frases de autoayuda superficiales, se va a dar contra un muro. Es un sistema de psicología interior sumamente riguroso. Totalmente. El texto plantea que el desarrollo máximo de la conciencia humana, ese estado de perfección y claridad mental, es como la cima de un monte altísimo. Sí, y para llegar a esa cima, propone una paradoja que desafía por completo la lógica moderna. Dice que la única forma de llenarse de la verdad suprema es vaciándose por completo de todo lo demás. Vale, vamos a analizar esto de nuevo porque la idea de vaciar la mente suena muy bien en la teoría, pero en la práctica es donde la cosa se complica bastante. Ya, es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Para entender por qué este autor insiste con tanta vehemencia en que hay que vaciar la mente, primero debemos comprender cómo se llena y por qué esa acumulación constante agota a las personas hasta la extenuación. Eso es fundamental. El texto describe la mente humana al nacer usando una imagen muy gráfica. Habla de una cárcel oscura que no tiene luz propia. Exacto. Dice que la mente está completamente a oscuras y que la única información que recibe entra a través de las ventanas de los 5 sentidos. Lo fascinante aquí es cómo el autor diagnostica el daño profundo que causa la dependencia exclusiva de esa información sensorial. Utiliza el término apetitos para referirse a estos deseos y apegos que entran por los sentidos. Apetitos, claro. Y hay que hacer una distinción vital en este punto, porque el problema fundamental no es el objeto que se desea, sino el apetito en sí, es decir, el deseo devorador de poseerlo o de controlarlo. Exactamente. La lógica del tratado es impecable en ese sentido. Nos dice que dos contrarios no pueden coexistir en el mismo sujeto. La luz de la conciencia pura y la oscuridad de las aficiones mundanas son fuerzas diametralmente opuestas. O sea, si la mente de un individuo está saturada por el ruido de los deseos, físicamente no hay espacio para la verdad absoluta. ¿Tal cual? Y para explicar cómo funcionan estos apetitos, el autor no se queda en lo abstracto. Usa analogías muy concretas. De hecho, hay una analogía en el texto que es brutal. Compara a quien intenta satisfacer sus deseos con alguien que tiene una fiebre altísima y decide beber agua helada. Psicológica y biológicamente, ¿qué nos está diciendo aquí sobre el mecanismo del deseo? Que ocurre en el cuerpo físico con la fiebre. Si hay fiebre y se bebe un agua helada, el choque térmico proporciona un alivio instantáneo. Un segundo de placer, digamos. Claro, un segundo. Pero el sistema biológico reacciona a ese frío extremo trabajando el doble para recuperar la temperatura, lo que inevitablemente genera más calor, aumenta la fiebre y por tanto multiplica la sed. ¡Qué barbaridad! Y los apetitos funcionan exactamente igual. Cada vez que la mente cede a un deseo sensorial buscando satisfacción, obtiene un pico de dopamina efímero. Sí, pero el vacío que deja ese pico exige un estímulo aún mayor la próxima vez. En lugar de saciar la carencia, la hace muchísimo más profunda. Son como niños pequeños e inquietos que siempre piden más a su madre, y nunca se contentan. Por eso también usa la imagen de la mariposilla que se lanza a la hoguera. Atraída por el brillo, busca la luz y termina quemándose. Es la misma dinámica destructiva. Creemos que el estímulo va a llenar un vacío y en realidad consume a la persona. Y si volvemos a la analogía de las radios que comentábamos al principio, los deseos, ese apetito por lo visual, por el confort físico constante, son el ruido estático. Es como intentar escuchar un susurro muy sutil en una habitación donde tienes 5 radios encendidas a todo volumen. Los deseos son ese ruido estático.
Si no se apagan las radios de los sentidos, es imposible escuchar el susurro de la consciencia pura. Y apagar esas radios es lo que el texto denomina la primera fase de la noche. Privar a esos apetitos de sus objetos es como cortarle la corriente a la vista, al oído, al gusto. ¿Y por qué se llama noche? Porque la mente se queda a oscuras, claro. Exacto. La mente lleva toda la vida acostumbrada a alimentarse exclusivamente de lo que entra por las ventanas de los sentidos. Al quitarle eso, entra en una noche profunda. El problema es que el ser humano se ha identificado tanto con ese ruido estático que la simple idea del silencio aterra. Las personas identifican el ruido con estar vivas. Totalmente. Lo cual nos lleva al método. Porque identificar el ruido es la parte fácil. Al final todos sabemos que vivimos hiperestimulados. La verdadera cuestión es cómo se apagan esas radios según este manual. Y aquí es donde las instrucciones se vuelven, sinceramente, muy difíciles de digerir. Para entrar en esta noche activa, el manuscrito dice que uno debe inclinarse no a lo más fácil, sino a lo más dificultoso. Así es. No a lo sabroso, sino a lo desabrido. No a buscar lo mejor, sino a querer entrar en un vacío total de cualquier anhelo. Yo aquí tengo que hacer de abogada del diablo, un momento. Porque entiendo lo de no ser esclavo de los impulsos, lo entiendo perfectamente. Pero elegir deliberadamente lo peor o lo más desabrido suena a masoquismo puro. Es una reacción muy comprensible. A ver, en la psicología moderna, buscar el dolor o la incomodidad por sistema se consideraría casi una patología. ¿No suena esto a un sufrimiento innecesario? Parece una receta para la miseria, no para la paz. Es una objeción válida, desde luego. Y es el rechazo natural de cualquier mente contemporánea. Pero hay que entender la mecánica psicológica que el autor intenta desmantelar. No se trata de sufrir por sufrir. El dolor no tiene ningún valor en sí mismo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de buscar la dificultad? Es un método de choque, una terapia de exposición radical para romper la adicción sistémica al confort y equilibrar las 4 pasiones, que son el gozo, la esperanza, el temor y el dolor. O sea, que nos pasamos la vida entera en un péndulo agotador, oscilando entre buscar el gozo y huir del dolor. Precisamente, ese péndulo mantiene a la mente hipnotizada. Si alguien elige siempre lo cómodo, sigue atado al mecanismo de recompensa. El autor dice que si no se rompe el hábito de raíz, el autoengaño te atrapa. Al elegir lo desabrido, se desensibiliza al ego, ¿no? Se le quita el poder a la circunstancia externa para dictar el estado interior. Exacto. Yo estoy convencido de que es como un entrenamiento. Y el texto ilustra la sutileza de este mecanismo con la metáfora del nacimiento. Imagina un pájaro que tiene la capacidad de volar muy alto. Vale. Pues no importa si a ese pájaro se le ata el suelo con una pesada cadena de hierro o con un hilo de coser muy fino. Mientras no rompa la atadura, da igual el grosor. El vuelo es imposible. Qué imagen tan potente. Un hilo de coser ancla al suelo con la misma eficacia que una cadena industrial. Si llevamos esto al día a día, la cadena de hierro son los apegos evidentes, las conductas autodestructivas. Claro, y muchas personas logran romper esas cadenas pesadas. Pero el problema real, lo que las mantiene atrapadas, es el hilo fino. Las niñerías, como las llama el texto, puede ser la necesidad de revisar las notificaciones antes de dormir o el apego sutil a tener siempre la razón en una discusión. Comodidades diminutas que ni vemos. Sí, defensas del ego finísimas. Pero ese hilo basta para mantener a la mente atada al suelo e impedir el acceso a la paz total. Vale, pues supongamos que alguien logra ese nivel de disciplina. Rompe la cadena, rompe el hilo fino, apaga las 5 radios de los sentidos y entra en el silencio. El texto da una advertencia escalofriante. No se ha terminado. ¿Qué va? De hecho, el silencio físico solo revela un ruido mucho más profundo y ensordecedor. Aquí es donde se pone muy interesante. Porque una vez silenciados los sentidos, la persona se enfrenta a un enemigo mucho más escurridizo que el deseo mundano. Nuestra propia inteligencia y las ideas sublimes. Entramos en lo que el manuscrito llama la noche del intelecto. Esta es la parte más profunda, que el autor compara con la oscuridad absoluta de la medianoche. Y es precisamente en esta fase donde la inmensa mayoría se estanca irremediablemente. Han limpiado su vida de apegos materiales, ya no les importa el confort, pero ahora se aferran desesperadamente a sus propios conceptos brillantes. El texto es implacable aquí. Exige que la memoria y el entendimiento se vacíen incluso de las ideas más elevadas. Incluso de las reflexiones más profundas o sentimientos de paz. Hay que vaciarse de todo. Pero, a ver, pongámoslo en perspectiva.
Si alguien en pleno desarrollo interior alcanza una comprensión espectacular sobre su vida, el texto dice que tiene que desechar eso. ¿Por qué? Parece un contrasentido absoluto, sí. Pero el argumento central es que la verdad suprema, el absoluto, no tiene forma, no tiene límite, ni se puede imaginar por la arquitectura de un cerebro humano. Por pura lógica, lo finito no puede contener a lo infinito. Exactamente. Por lo tanto, cualquier idea, imagen mental o concepto que la mente pueda formular simplemente no es el absoluto. Es, como mucho, una representación. El peligro está en enamorarse de esa representación creyendo que es la realidad final. El texto tiene un nombre espectacular para esta trampa. Lo llama golosina de espíritu. Es una glutonería intelectual. Y es algo muy común hoy en día. Personas que buscan el subidón emocional del entender algo complejo. Claro, buscan el placer de la idea, la sacudida intelectual, pero no cambian absolutamente nada en su interior. Se han vuelto adictos al pensamiento sublime. Se enamoran del mapa y olvidan que el objetivo era recorrer el territorio. Aferrarse a esos pensamientos profundos se convierte en la trampa definitiva del ego, disfrazado de sabio. Y para ilustrar cómo superar esto, el autor nos regala la analogía de la escalera. Los escalones representan estos conceptos profundos. Estas meditaciones o epifanías son útiles para subir, desde luego. Te sirven para salir del sótano, por así decirlo. Sí, pero piensa en la mecánica de subir una escalera. Si uno se abraza al escalón porque le parece muy hermoso o muy revelador y se niega a soltarlo, se queda atascado a mitad de camino. Hay que pisar el escalón y luego abandonarlo. Si no se suelta el concepto, nunca se llega a la cima. Si conectamos esto con la perspectiva general de cómo funciona el conocimiento, nos damos cuenta de que el objetivo final no es acumular datos. El objetivo es llegar al no saber. Es una premisa de una audacia tremenda. Para llegar a experimentar lo que no se sabe, hay que tener el valor de caminar precisamente por donde no se sabe. Hay que despojarse de las certezas pasadas. Así es, guiándose por un abandono total del control. Pero, claro, decir que hay que abandonar el control y vaciar la mente plantea un terror existencial enorme. Si se sueltan todos los pensamientos y formas, ¿qué queda exactamente? Esa es la gran pregunta. Quien nos escucha podría pensar que la mente se queda simplemente en blanco o paralizada. Pero el texto detalla una transición crítica. El paso de lo que llama meditación a la contemplación. La distinción entre ambas es vital. La meditación, en este contexto, es el trabajo activo, es el esfuerzo de la mente por deducir, hilar conceptos y sacar conclusiones. Y la contemplación, por el contrario, es la recepción pasiva y silenciosa. Es pasar de emitir sonido a convertirse en un micrófono abierto, puramente atento. Y el tratado detalla 3 señales inequívocas para saber que es el momento de dejar de pensar activamente y pasar a esa contemplación. La primera señal es el agotamiento. La persona nota que ya no encuentra ningún jugón ni se puede discurrir activamente sobre ideas profundas. Es un desgaste que, curiosamente, el texto ve como necesario y positivo. Sí, la mente activa se rinde. La segunda señal es la incapacidad de enfoque. Desaparecen las ganas de fijar la mente en cosas particulares. La imaginación se declara en huelga, por así decirlo. Y la tercera señal, la confirmación definitiva, es un cambio de preferencia. Se prefiere estar a solas, en una atención amorosa y pacífica, sin entender nada en particular. Simplemente estar presente. Pero el manuscrito, con una agudeza increíble, señala la ansiedad brutal que este estado produce. Al entrar en esta pasividad, la mente hiperactiva siente vértigo. Siente que está perdiendo un tiempo precioso. Es el pánico del ego enfrentándose a su propia irrelevancia, el miedo a volverse inútil al no producir pensamientos brillantes. Para calmar esa angustia, el autor ofrece analogías preciosas. La primera es la de un niño al que ya le han quitado el pecho. El proceso de nutrición ya ha ocurrido, pero el niño, por pura inercia, quiere seguir estrujando el pecho. Busca un consuelo mecánico que en realidad ya no necesita. Exacto. O la otra comparación que es buenísima. Es como alguien que ya ha pelado una fruta y tiene la sustancia lista para comer, pero en lugar de disfrutarla, vuelve a buscar las cáscaras en la basura. Simplemente porque el cerebro está acostumbrado a la acción de pelar. La mente ansiosa busca darle vueltas a las cosas porque le da una ilusión de control. Se siente útil pelando.
Pero la verdadera conciencia pura solo se asimila en la quietud total de la contemplación. El esfuerzo ya no es pensar más, sino permitir que esa atención pacífica opere por sí sola, sin interferencias. Toda esta renuncia de los sentidos y del intelecto culmina en una transformación profunda. La mente, ya vacía de ruido, por fin percibe la luz del absoluto. Y el texto despliega una metáfora final espectacular sobre una vidriera y un rayo de sol. Es una de las imágenes más exactas que existen en la filosofía interior. Si el cristal tiene manchas, apegos, deseos o conceptos preconcebidos, la luz choca violentamente y no logra atravesarlo. Proyecta sombras grotescas. Pero si el cristal está perfectamente limpio y puro, el rayo de luz lo embiste y lo atraviesa de una manera total. Es tan absoluta la compenetración que el cristal mismo parece haberse convertido en luz. Aunque conservan naturalezas distintas, el cristal sigue siendo cristal y la luz sigue siendo luz. En la iluminación se vuelven uno solo. Y esto plantea una pregunta importantísima. La imagen del cristal manchado nos demuestra que la verdadera claridad no viene de añadir más capas de barniz o de información a nuestra cabeza. Es un proceso de sustracción, no de adición. Exactamente. Se trata de limpiar las manchas oscuras de lo que ya estamos absolutamente convencidos de saber. Si la mayor barrera para alcanzar la claridad total no es la ignorancia, sino el apego a nuestras certezas más cómodas, cabe hacerse una pregunta difícil. ¿Cuál es esa idea brillante, ese pensamiento reconfortante y familiar que quien nos escucha necesita desaprender hoy para poder finalmente dejar que entre la luz?